Bueno, buenas tardes. Espero que se oiga bien. También espero que lo que hablemos aquí sirva para que al final podamos hacer algún debate, hablemos sobre estos temas. Y yo, pues aparte de haber hecho trabajos de investigación sobre la enseñanza de personas adultas, la enseñanza en secundaria, incluso la formación del profesorado, también hice un trabajo de investigación final de carrera, hace ya, pues ni se sabe, prefiero no pensarlo, sobre un grupo de escritores que pertenecían al realismo socialista y que fueron personas que tuvieron que exiliarse también, perseguidos por la dictadura franquista. Pues yo no había realizado trabajos, me parece que son delicados y que requieren estudios de personas que, bueno, pues concienzudas sobre la historia. Es verdad que vamos a hablar de la historia, pero no es menos verdad que vamos a hablar de la intrahistoria, o sea, de las pequeñas historias que configuran lo que fue la realidad. Yo voy a hablar de pequeñas historias, de pequeños avances que he hecho sobre represaliados y represaliadas en Alcorcón justo al terminar la guerra civil. He preferido ceñirme a ese momento y también ceñirme hasta principios de los años 40, sabiendo que la represión duró hasta la entrada a la democracia y más allá. Entonces lo que quiero decir es que yo me he ceñido ahí porque los archivos los archivos históricos, los archivos que se pueden ahora consultar, son archivos que se refieren a esa etapa. Como concejal, que es la otra parte que he venido ejerciendo estos últimos 4 años, pues indudablemente obliga, si quieres hacer un trabajo y no quieres figurar, obliga a investigar. Obliga a investigar sobre, en mi caso, la educación en Alcorcón, obliga a investigar sobre el estado del municipio, obliga a investigar también sobre cargos de confianza dudosos que se han ido colocando y que verdaderamente el pueblo de Alcorcón no debe permitir. Hemos estudiado y hemos indagado sobre eso. Yo en mi caso he investigado este tipo de cosas, pero estas son batallas que ya he ido contando y batallas que iré contando en lo sucesivo. Yo, como ya he dicho, pido benevolencia y voy a ajustarme de alguna manera esa redacción, escritos que he preferido hacer para no perderme, porque puede ser que todo esto pueda ir uno por múltiples caminos, porque no estamos hablando precisamente de historias en línea recta, sino de historias en líneas curvas y de historias también en líneas hacia abajo, en lo que acabaron siendo fosas, ¿de acuerdo? Entonces es difícil. Yo, pues un poco por honestidad y por respeto al público presente, he preferido escribir algunas de las cosas. He sacado también alguna información de tipo visual para ver imágenes que se refieren a esto que voy a hablar y bueno, no sé, por la distancia y por todo, pues también vais a disculpar que a lo mejor no se vean del todo bien. Yo intentaré explicar alguna de ellas, pero no dejan de ser nada más que un atrezzo en lo que yo voy a hablar, no dejan de ser eso, ¿de acuerdo? Bien, pues Rosana ha comentado que todo esto partió de una propuesta que presentamos en el mes de marzo, a finales de marzo, muy cerca de cumplirse los 80 años de la ignominioso levantamiento y sublevación contra el poder del pueblo que había elegido un Estado, que habría elegido con las urnas. El 1 de abril se celebraban 80 años y quisimos hacer un homenaje a todas las personas que habían sido represaliadas en Alcorcón al terminar la guerra civil. Esto no es fruto de un rato y de un momento. En el verano pasado
ya comenzó a fraguarse y comenzó a iniciarse la investigación. Y sobre todo lo que vimos es que había una necesidad obvia de hacerlo llegar. Yo hice preguntas también a concejales que habían estado en legislaturas anteriores, concejales obviamente del Partido Socialista, sobre este asunto. No se había hecho nada. Seguí preguntando, no se había todavía profundizado en este sentido. Me pareció que era una deuda que teníamos desde nuestro lugar en la política, una deuda con el pueblo de Alcorcón, y entonces sí se inició esta investigación. La propuesta la tuvo que defender Rosana, porque yo estoy, además soy profesor, además de haber estado como concejal, soy profesor en un instituto y no podía estar el día en el que se defendió esta propuesta, y la defendió extraordinariamente bien Rosana, porque, como bien ha dicho ella, querían presentar como siempre la famosa enmienda de en los dos bandos pasaron cosas. Bien, vamos a ver, vamos a centrarnos. Hubo un bando que de una manera ignominiosa se hizo con el poder, y a partir de ese momento es una responsabilidad de Estado. Y entonces nosotros lo que hicimos fue responsabilizar desde ese punto de vista. Este golpe de Estado que llevó a cabo Franco fue un atentado social contra el pueblo y contra el gobierno republicano. Y es una guerra civil que tras 3 años, pues, y ya pasaron 80 años, hablo en cifras que sé yo que por ser redondas nunca son redondas, pero hubo 500.000 de muertos, hubo 450.000 personas exiliadas, hubo 120.000 personas que murieron de hambre y de enfermedades después, hubo 50.000 personas, 50.000 que fueron ejecutadas, pero que se sepa, porque murieron en pésimas condiciones en las cárceles muchos miles más. Y ahí se supone también, pero es una cifra que gracias también al trabajo de organizaciones y asociaciones, estamos hablando de que hay todavía 114.000 personas desaparecidas. Nos coloca en un puesto altísimo en lo que a esto se refiere dentro de lo que son cualquier país del mundo, nos sitúa muy arriba. Bueno, quiero decir que una vez detentado el poder por parte de Franco, se promulgaron una serie de leyes que durante la posguerra buscaron la persecución de cualquier contrario o desafecto a ese nuevo Estado. Entonces se perseguía a sindicalistas, se perseguía a intelectuales, políticos republicanos, nacionalistas o a la población en general. Se perseguía a homosexuales, se perseguía. Todo lo que oliese a algo que no fuese algo adepto a este nuevo Estado. Y sobre todo hablamos de un Estado, que esto es algo que sí se va a ir repitiendo a lo largo de este rato, un Estado que es nacional católico. La dictadura depuró todos los organismos oficiales y puso especial atención a la depuración de la enseñanza. Me voy a referir también a que en Alcorcón teníamos recogidos que en una población de poco más de 600 personas en aquella época se depuró a 5 maestros. Y ahora, recientemente, volviendo otra vez a revisar los papeles, he encontrado un 6º maestro. 3 maestros y 3 maestras depurados en Alcorcón. Luego comentaré el sentido de lo que es la depuración en la enseñanza, la depuración de maestros y maestras, y no hay que olvidar que esta depuración, la palabra depurar significa hacer puro, y para esta gente hacer puro era reprimir a 60.000 entre maestros y maestras, a 60.000 que había durante la República. Eso fue depurar. El concepto democrático de lo que era el Poder Judicial, me quiero ceñir a eso porque tendré que aludir en algún momento
algunos de los elementos que se utilizaban para provocar justicia, y digo provocar de una manera tendenciosa. Se provocaba justicia, no se hacía justicia, ¿de acuerdo? Bueno, pues fue intencionadamente proscrito por el de una justicia conforme al principio de unidad de poder que imperaba en el ideario franquista, y que la justicia emanaba directamente desde el jefe de Estado, que ya sabemos quién ejercía como jefe de Estado. Juzgaban a los desafectos o contrarios al nuevo régimen, o sencillamente presuntos de serlo, y en dichos tribunales se juzgaba apresuradamente. Había prisa por cargarse a todas estas personas, llamémosle rojos, a decenas de procesos por sesión, en vistas en las que en muchas ocasiones los condenados no contaban con asistencia letrada o llevada por adeptos al franquismo, y solo con las pruebas suministradas por informes carentes de amparo legal, muchas veces elaborados por meras sospechas. No quisiera extenderme mucho, pero sí quisiera, en un momento determinado, os voy a proyectar algunos expedientes en los que se va a poder observar cómo había largas listas de sospechosos que acababan siendo, algunos de ellos, fusilados, otros de ellos encarcelados, pero ninguno, desde luego, lo pasaba bien. Y también os voy a enseñar unas declaraciones de testigos para que vieseis cómo se gestionaba la acusación. Francamente, uno puede imaginar o puede imaginarse desamparado ante la justicia, porque en muchas ocasiones nos hemos podido ver de esa manera, o a veces es por ignorancia. No, en este caso era sencillamente porque pasabas por allí, o alguien dijo algo de ti, o no sé, parece que alguien te vio hace 2 meses en algún sitio. Motivo suficiente para ser detenido, motivo suficiente como para ser torturado, y motivo suficiente como para ser encarcelado años, si no fusilado, si no desaparecido, sin dejar huella. Tú o tu familia. Bien, la construcción jurídica de la represión política que siguió a las eliminaciones selectivas e indiscriminadas de los primeros momentos de la sublevación, que son los que aquí atañen, se materializó por parte de vencedores en un entramado institucional especializado y coordinado para castigar y doblegar a los denominados enemigos de España, como consejos de guerra, ley de depuración de empleados públicos, juntas de incautación de bienes, el Tribunal Especial contra la Masonería y el Comunismo, los tribunales de responsabilidad política, y con más cercano en el tiempo, el Tribunal de Orden Público, que aquí seguramente hay más de uno que lo conoce, lo conoció y lo sufrió, seguramente. Se intentó silenciar, no obstante, esta represión o minimizar su dimensión, porque, no sé, había como no una vergüenza hacia el exterior, pero sí había habido toques internacionales al respecto. Bueno, mejor entonces vamos a basarnos en aquellos documentos, en aquellas cifras que se daban por historiadores, por gente afecta al régimen. Ha costado muchísimo tiempo poder ir recopilando información y recopilando datos. Y para ello, pues ya sabéis, acordaos que se promulgó en 2007 la ley sobre la recuperación de la memoria histórica, subrayo, la verdad histórica, como ha dicho por aquí alguien antes de entrar y me ha gustado. Fueron entonces apareciendo estudios, pero en 2008 apenas había ni la mitad de los estudios hechos, y eso que hubo una intención muy grande por parte de organismos, organizaciones, asociaciones, gente interesada, historiadores y demás. Hubo una intención muy fuerte de sacar a la luz todo esto. Aún así costaba, y costaba mucho porque hay archivos que todavía era difícil entrar en ellos. Era bastante complicado porque afectos a ese régimen, estamos hablando de 2007-2008, siguió habiendo, como sigue habiendo.
¿De acuerdo? Bien, y como siguió habiendo, porque acordaos que con los gobiernos de Rajoy se empezó a retirar financiación. La misma Soraya Sáenz de Santamaría redujo todavía más. En 2011, 2012 se redujo todavía pues a la mitad del presupuesto que había, y ya Rajoy había reducido la mitad, o sea que estábamos en unos 2,5 millones para el presupuesto para la ley de memoria histórica. A todas luces imposible para mantener todos los organismos que se habían venido creando y que realmente estaban empezando a trabajar de una manera grande y de una manera imparable. En 2013 directamente Rajoy suprimió la partida para la memoria histórica. La suprimió. Y además se jactó. Dijo, abandono a las... O sea, yo sí, las víctimas del franquismo que sigan... Dice, pero hay 0 euros, ¿eh? Pero hay 0 euros. Que sigan haciéndolo, que sigan trabajando, pero hay 0 euros. Fue cuando el portavoz del gobierno, Rafael Hernando, aseveró con insolencia que las víctimas del franquismo, entre comillas, se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo. Una tarea recomendada precisamente por las Naciones Unidas. Bien, asociaciones de derechos humanos, incluso la justicia de países extranjeros y demás, han dado financiación para poder acceder a algunas de las fosas, para acceder a algunos de los casos que habían sido denunciados, pongamos Argentina, por ejemplo. ¿De acuerdo? Las víctimas de la represión franquista, como veréis, fueron ignoradas, cuando no denigradas. Muchas se encuentran enterradas, muchas en fosas comunes dispersas por la geografía española, y sus muertes en muchos casos ni siquiera figuran en registros civiles. No obstante, generaron una gran cantidad de documentación. Esto ha permitido que se puedan realizar investigaciones en dichos expedientes, a pesar de que aún sigue habiendo grandes dificultades. Bueno, se ha facilitado el acceso a ella, y gracias a ese motivo, aquí en Alcorcón hemos podido ir encontrando algunos de estos expedientes. Alcorcón sufrió en primera persona la cruel represión fascista y franquista tras el advenimiento de la dictadura con el final de la guerra el 1 de abril del año 1939, hace 80 años. En la actualidad se puede confirmar la existencia de 181 expedientes de alcorconeros y alcorconeras. 181 hemos encontrado. Bien, es verdad, algunos están repetidos, algunos los apellidos estaban mal escritos en uno de los expedientes, en otro estaba bien escrito. Es posible que esto podamos reducir en personas, pero los expedientes son los expedientes. Y en ellos muchas veces aparece una persona y a veces aparece esa persona relacionada con otras. Por lo tanto, podemos también decir que de los 181 expedientes, algunos de ellos pueden crecer en el número de personas, que también habrá que averiguar, porque algunas eran, como dicen, vecinos de Alcorcón y otras solo habitaban en aquel momento. Hemos encontrado que estaban incluidos dentro de unos archivos que se refieren a, entre comillas, víctimas de la guerra civil y represaliados del franquismo. Así es como se llaman estos expedientes dentro del Ministerio de Cultura. Por lo tanto, estamos hablando de que comenzamos poniéndole nombre y apellidos de manera institucional a elementos que a nosotros nos interesa tratarlos de esa manera. Son víctimas de la guerra civil, represaliados del franquismo. Debe recordarse que una vez ya estaba constituido el nuevo Estado franquista, 7 de esas personas que ahora mismo sepamos, 7 de estos alcorconeros fueron fusilados. 7 de ellos fueron fusilados. Y fueron fusilados entre junio de 1939 y marzo de 1941. Asimismo, como he dicho, hay constancia ya de 6
maestros depurados. 3 maestros y 3 maestras que ahora os diré. Pero hay muchas otras personas que fueron encarceladas, muchas de ellas que perdieron sus propiedades, no olvidéis lo de la incautación de bienes, o fueron represaliadas de alguna otra forma. Dentro de los expedientes, os voy a poner aquí una lista. Si no veis, os vais a tener que fiar de lo que os diga. Los de delante me van a poder hacer aquí un poco de notarios de lo que yo aquí os diga. Pero es cierto que a veces hablamos de familias enteras o a veces hablamos también de asociaciones enteras. Entonces, por lo tanto, ahí hay grupos y números de personas. Pues transcurridos 80 años desde el final de la Guerra Civil, tras haber sufrido 40 años de dictadura directa, yo no sé si ahora es indirecta, pero... y sin haber tenido ningún reconocimiento hacia estas personas de nuestro pueblo, creemos que es necesario realizarlo como una forma de reconciliación histórica y de deber con las personas que sufrieron tan ignominiosamente las represalias de un Estado ilegítimo y antidemocrático, ajeno a la voluntad democrática de nuestro pueblo y a la enseñanza que debemos ofrecer a nuestros descendientes. Paso ahora, si os parece, a hacer una contextualización. Son el cuello y la espalda que los tengo como... Ya. Muy rápidamente quiero, y lo que os he dicho antes, quiero contextualizar de alguna manera. Esto muy rápido voy a ir, os lo digo en serio. Bien, esto lo cierro, ¿verdad? Bien, estamos hablando de que en el año 1940, que estamos aquí, en 1940 hay 614 personas censadas. Pero como veréis, fijaos que nos podemos ir a 1877, que hay 604. Alcorcón ahí le andaba, ¿de acuerdo? Bien. Imágenes aéreas del Alcorcón de la época, imágenes aéreas de Alcorcón en el año 30, en el año 40, imágenes de los castillos en el año 40, luego os recordaré que el castillo del Marqués de Valderas pues fue un castillo que fue cuartel general del propio Franco y sus generales, donde se fraguó o se fraguaba cómo iban a hacer la toma de Madrid. Decisión que tomaron el mismo día en el que fue asesinado el líder de Falange, José Antonio, en extrañas circunstancias. Siempre nos han contado la historia desde el lado que les convenía, pero en ese momento y ese día resulta curioso que se puedan cruzar las fechas, toma la determinación Franco de no entrar en Madrid. Curioso, porque estaba prácticamente ahogado, como vais a ver ahora. No entra en Madrid y se supone que empieza entonces una campaña de absoluta tortura en todos los alrededores y en todo lo que va a ser el territorio que vayan a ir tomando. Una auténtica tortura que va a ir diezmando a la población y provocando sobre todo mucho miedo. Aquí es donde os puedo contar que el 4 de noviembre del 36 fue ocupado Alcorcón. El 4 de noviembre del 36. O sea que estamos hablando de la guerra terminó 3 años después, ¿no? Aquí podemos ver, incluso, yo no sé si hay posibilidad de verlo mejor. Bueno, es difícil verlo, pero nosotros estamos aquí, donde estoy señalando yo con la flechita. Nosotros estamos aquí. A las 8 de la mañana estábamos aquí, el 4 de noviembre, y estábamos siendo tomados por un general a las órdenes de Yagüe. Esto a las 9 de la mañana. Y nos llegan hasta esta línea a las 11 de la mañana, que estamos hablando de Moncloa, de la ciudad universitaria, que están entrando por varios frentes, como veis por aquí, un general a las órdenes del ejército italiano, ¿de acuerdo? Y bueno,
fue un ataque duro, un ataque rápido, un ataque eficaz, pero un ataque que venía con la idea de situarse para estrangular, no para ganar, es para estrangular. Es como un asesino frío y muy calculador, que sabe muy bien lo que va a hacer con el pueblo y sabe lo que va a hacer con España. Es bien. Aquí vemos, estos son tropas el día que entraron, en el año 36. Esto, curiosamente, es la imagen de milicianos que venían desde Vallecas a Alcorcón durante el año 36, pero que, bueno, hubo una franca retirada porque era muy complicado mantener el sitio, ¿de acuerdo? Aquí vemos ya, esto yo no sé si, vale. Estos son imágenes de un fotógrafo americano que tomó en Alcorcón. Estos ya son militares sublevados que llegaron en el año 36. Esto es Alcorcón. Hay una imagen tremenda, que es esta misma gente que habéis visto. Están dando de comer a los niños de Alcorcón, les están ofreciendo ahí y tal, pero fijaos esta foto y fijaos la siguiente. A ver si soy capaz. En la siguiente, esta foto que parece que se ha colocado para que salga en algún diario oficial o se haga de alguna manera propaganda, se convierte en mofa. Miradlos. Fijaos, fijaos ahora, fijaos las expresiones, ¿de acuerdo? Esta es la foto que se divulgó por Estados Unidos. Los gestos, la gestualidad ha cambiado. Aquí somos nosotros los que ahora nosotros somos los vencedores que vamos a dominar y nosotros vamos a ser los que, mira, damos de comer si queremos dar de comer. Vamos a tratar al pueblo un poco con soberbia. Este es el famoso búnker que se encontraron en Alcorcón hace un año y medio, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el Ikea? De donde está por la venta la rubia, más o menos. Tropas. Bueno, esto, mirad, el Castillo de Banderas, esto que vais a ver ahora es una sucesión de imágenes de falangistas que lo que hacen es lanzar este cohetito, lo lanzan. Vais a ver una serie de diapositivas, no sé en el orden que las he puesto, pero vais a ir viendo cómo estalla y lo que hacen es lanzan propaganda con estos cohetes, ¡pum! Y lanzan propaganda al lado contrario y les recuerda que van a morir de hambre, que no les van a dejar ni pan, y que aquí es donde se encuentra la España próspera, ¿no? Este se lanza el cohete, esta es la propaganda, cómo cae, falangistas ahí, veis el castillo, el cohete, bien. Esto es una imagen de la época, una imagen de época, ¿de acuerdo? Era una, me parece que esto era, no sé, una panadería o algo así. En fin, como veréis, esto se aprecia muchísimo mejor, como entenderéis, se aprecia muchísimo mejor en las imágenes al natural. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo se va para atrás. Bien, aquí tenemos un poco esta contextualización, ¿de acuerdo? Y también sería interesante hacer un repaso de algunos documentos que fueron tremendamente necesarios para este régimen ignominioso que ya sabéis que a fuerza de decretazos se convirtieron en los únicos dominadores. Mirad, esta
Este es el famoso boletín oficial en el que, a ver si soy capaz, sí, este se le llama, o sea, yo ya sabéis, os lo he dicho antes, no soy historiador ni nada que se le parezca, pero estos, los que saben y hablan del decreto 108, están hablando del decreto de declaración fuera de la ley a los partidos o agrupaciones políticas que desde la convocatoria de las elecciones celebradas el 16 de febrero último han integrado el llamado Frente Popular, señalándose las medidas y sanciones que habrán de adoptarse tanto sobre aquellos como sobre los funcionarios públicos y los de empresas subvencionadas por el Estado. Esto es de 16 de septiembre de 1936. ¿De acuerdo? Bien. A ver si soy capaz de... es que no soy un desastre. Esto si lo cierro, ¿qué pasa con ello? Que se va. Vale. En el año 1939, sale esta orden de 20 de abril de 1939 que es sobre la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas. Se ha declarado que son los que han vencido, se ha declarado jefe del Estado Francisco Franco, y esta orden viene a decir que la orden de 1936 ya se lleva a cabo absolutamente en términos absolutos. La Ley de Responsabilidades Políticas es una ley de responsabilidades políticas amparada por una justicia que lo único que hace es machacar a aquellas personas, familias, allegados que sospechosamente habían participado en algo que no era afecto al nuevo régimen. Bien. Bueno, tengo por ahí algunos otros documentos, pero son documentos que si acaso a lo mejor luego os puedo enseñar alguno, porque algunos que no tienen desperdicio. Bueno, voy a poner uno que no tiene desperdicio. En el año 1976, más de una persona de aquí se acordará de que vivíamos en Alcorcón. Había un sacerdote llamado Faustino Moreno Villalba, el cura, que estaba en la iglesia de San Saturnino, en el Parque de Lisboa. Escribió varios libros sobre historia de Alcorcón. Yo me he bajado 2 de ellos y los he leído, y no quiero pedir perdón por ello. Faustino fue no solamente un adepto grande al régimen, sino que en sus historias nos deja muy claro cuál era el sentir de este nuevo nacionalcatolicismo, pero a la vez también nos deja muy claro que aún permanece ya una idea que no se va a quitar de la cabeza fácilmente. El nacionalcatolicismo nos lo hemos podido quitar aún menos que el facherío. Nos lo hemos podido quitar menos el nacionalcatolicismo. Y veréis cómo incluso gobiernos, partidos y gente muy de izquierdas no ha podido llevar una auténtica idea laica dentro de sus propios municipios, dentro de sus propias comunidades autónomas, y eso que es constitucional, francamente. Pero no se ha podido llevar el laicismo. Es algo que veréis que en las instituciones han podido estar comunistas desde la democracia, han podido estar evidentemente socialistas, han podido estar pues hasta Fuerza Nueva y ahora Vox, quien ha elegido el pueblo. Pero el nacionalcatolicismo... Este alcalde lo ha fomentado. O sea, no, o sea, este alcalde no te puede. Lo ha fomentado completamente. Mejor, amiga mía. Bien, vamos a ver. Es difícil para mí. Podemos llamar al Chispas de Notre Dame, a la escuela esa de Juan Pablo. Sin duda. Bien, vamos a ver. Bueno, estas son unas páginas muy interesantes. Yo he utilizado solamente uno de los 2 libros, el otro libro, bueno, lo dejaremos para otra ocasión si alguien tiene interés, que no creo. Pero
de este libro hay cosas interesantes, porque además tiene un fondo de imágenes y de ilustraciones muy interesante. Se ve que era una persona muy introducida, ¿no? Tiene datos que también hay que tomar en cuenta, porque no podemos dejar de leer las cosas sin tomar en cuenta. No por el hecho de ser como es, vamos a desechar cosas que puedan aparecer. Hay que saber leer y sobre todo hay que saber leer entre líneas. Bueno, esto es que el rey Alfonso XIII estuvo por Alcorcón, pero bueno, pegando tiros. Sí, y el espatarrado es el... Sí. Porque parece el muñequito del semáforo. Bien, bueno, mirad, bueno, aquí aparece lo que os he dicho antes, aparece un censo de vecinos y de habitantes, que no era lo mismo, por barrios, por calles, estaba todo el mundo controlado, vaya, o sea, sabían quién era quién, dónde estaba quién, se sabía todo para los 600 vecinos que son. O sea, que esto sí que es cierto, que cuando hablamos de que en los pueblos todo el mundo sabía todo, absolutamente todo. Y era difícil escapar de cualquier cosa, a no ser que te fueras. Porque aunque te escondieras en un zulo, sabías qué zulo y dónde y en qué pozo. Pero bueno, aquí está lo que os he dicho antes, de los milicianos, Ejército Nacional. Aquí nos habla de esto, de la España sublevada contra el gobierno de la República. Habla muy bien de todo eso, nos dice que llegaron bastantes legionarios, también llegó desde Extremadura contingente moro del ejército que allí había participado. No olvidemos que en Extremadura se había sido especialmente cruel, ¿no? Y bueno, pues esto del miedo es algo que funciona, vaya. O sea, tú provoca miedo y controlarás. O sea, que esto es lo que funciona, ¿no? Aquí habla de la liberación de Alcorcón, lo trata como la liberación de Alcorcón, ¿eh? O sea, como veréis el capítulo se trata la liberación. Estamos ya en el año 76, año en que el dictador se muere, pero este libro aparece, se lo publican y tuvo su medio éxito en aquellos momentos. Dice aquí, los rojos refugiados en Alcorcón huyeron a Madrid el 31 de octubre, como ratas. Se huyeron. Bien, vamos a ver. Aquí nos comenta, voy deprisa, ¿no? Aquí nos comenta cómo se utilizaron los castillos de Valderas. Aquí también nos dice cómo se tomó Alcorcón, Leganés, Cuatro Vientos, Getafe, y llegaron a Carabanchel y a Villaverde. En fin, aquí tenemos algunas imágenes. Bien. Bueno, esto ni lo leo, porque esto es que es la épica nacional, esta que algunos oíamos en el nodo, ¿no? Esto es una forma de expresión que de alguna manera lo que hacía era engrandecer esos valores patrios como si fuesen los únicos y los mejores. Acordaos en el nodo cómo se hablaba. Bueno, pues es esto, ¿no? Aquí dice como 4 gatos se cargaron a 12.000 rojos, o sea, no sé, unas cosas, unas exageraciones, con el pecho henchido y con los... En fin, esas tonterías. Bien, perdón. Ah, sí. Bien, aquí se dice que eso, lo del Castillo de Valderas, Francisco Franco, el general Mola, Sariquet y Varela, aquí crearon un Estado Mayor, aquí en Alcorcón, en el Castillo de Valderas. Aquí se fraguó gran parte de lo que después iba a ser, ¿de acuerdo? Bien, aquí dice que el nombre de Franco iba a ser aclamado y no sé cuántos, pero este párrafo, este que señalo ahí, este es el que a mí me hizo... un señor sacerdote, un señor que debe querer al mundo y a las personas. Dice, también había llegado la hora de hacer justicia en Alcorcón. Fueron condenados a muerte solo los 5 que fueron considerados más culpables de todo lo acaecido. Bueno, no sabía todavía que eran 7 y seguramente habrá más. Seguramente habrá más según vayamos teniendo conocimiento y estudio. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Es que por aquí me dicen que me estoy pasando. Y me estoy pasando. Y me estoy pasando, lo siento. De verdad, cosas de profe, de verdad. Lo que pasa es que sois unos alumnos geniales. Si fueseis los que tengo, que son maravillosos, porque cuando llega la hora me lo dicen.
son un encanto, ¿de acuerdo? Eso indudablemente es por algo bueno. Bueno, vamos a ver, la investigación. Vamos a ver, yo lo que hice fue precisamente pensar, bueno, vamos a ver, ¿dónde podemos encontrar datos de todo esto? Dejando la silla. Son las sillas. De todas formas, al que le pasa me parece que le toca una cerveza. Sí. Eso es lo que está pactado. Bueno, pues nada, voy entonces muy rápidamente, os enseño, vamos a ver, en este tipo de páginas que nos ofrece el Ministerio de Cultura a través del portal de Archivos Españoles. Como veréis aquí, ahí encontramos lo que os he dicho antes de 181 expedientes de alcorconeros y alcorconeras. 181 expedientes, son bastantes expedientes. El resto pues son los mismos, cualquiera de estos. Os he sacado una página de cada uno de ellos, son 8 páginas. En la última página, como os he dicho antes, ya incluso se habla ya no de personas, sino de colectivos. La columna del Rosal, el Comité Revolucionario de Alcorcón, que ahí estaba, el Churri, que es un panadero. Como ahora. Se le puede a alguien meter en la cárcel, o se le puede a alguien torturar, o incluso se le puede hacer desaparecer por llamarse el Churri. Y alguien dice en alguna declaración a base de bofetadas: yo creo que vi al Churri también por allí. Pues el Churri se le expedienta y pasa por esos juicios que veréis que son tan democráticos, ¿no es verdad? Bueno, vamos a ver. Es que es difícil. Mirad, intentaré ser rápido más bien. Bueno, el Ayuntamiento de Alcorcón, relación de personas, así eran los documentos. Relación de personas residentes en este término municipal que durante la dominación roja fueron muertas violentamente o desaparecieron y se cree fueron asesinadas. Entonces aquí aparece gente. Por ejemplo, un tal Félix Blanco Arroyo, de 52 años, propietario, y aquí dice filiación política, derechas y exalcalde. Entonces aquí aparece una serie de nombres de personas sospechosas de participar en la desaparición de este señor. Vamos a ver. Una persona desaparece y se instruye, ¿verdad? Y se instruye el caso. Y se mira y se averigua y se utiliza una policía y se utiliza lo que sea. Hablemos en términos democráticos. Hasta que se llega a un culpable. Lo que no se puede es que un Estado utilice la sospecha, ese pasaba por allí, o me pareció que, o esta chica a mí me habló de... y que seas inculpado, y que seas declarado culpable de... y esto ha pasado, y seguirá pasando, ¿eh? Si esto no cambia, lo único que ocurre es que en estos momentos era la forma de procesar. Ya os lo he leído antes, cómo se instruía la justicia. Esta era la forma de procesar. Y si algo fallaba, pues se recurría al superior, que llegaba a ser el mismo jefe de Estado, que recordaréis todos la famosa imagen de Franco firmando penas de muerte en cualquier sitio, en cualquier lugar, desayunando o pescando salmones. Esto es la cuestión.
Esta es la cuestión. Y el tribunal que se constituyó a posteriori podía él mismo recurrir sentencias anteriores, aunque hubieran sido franquistas también, y considerar nulos juicios de personas indultadas incluso. Era como una forma de consumar el exterminio. Aquí tenemos un montón de casos de personas indultadas, aquí los tengo, que fueron fusilados y habían sido indultadas en un primer momento. ¿De acuerdo? Estamos hablando, y sigo hablando de Alcorconero. La verdad es que extenderme, es que claro, es extenderme. Si es que esta, y no. Mirad, yo qué sé, voy a poner un poco, no para terminar, mirad, todo esto que veis aquí, todo esto son declaraciones de testigos. Son declaraciones de testigos. ¿De acuerdo? Bien. No sé cómo se amplía esto. Bien. Bien. Aquí alguien habla de una viuda, de un señor, bien, que domicilio en Alcorcón. Aquí dice que fue una persona que fue asesinada, ¿de acuerdo? Y la declarante considera como autores, cómplices o encubridores de todos los asesinatos, saqueos, violaciones, o sea, esta señora ya sabe todo y lo dan por bueno, que son los siguientes: Pedro Martín Pasero, matón; Paco Martín, que formaba parte del comité; Fausto García, secretario; Daniel Pontes, un tal Raimundo, y Lauriano, ambos apodados los cadetes; José Díaz, José Cachimbre, el emperador; Jesús Vergara, su mujer e hijas, entre ellas una llamada Marta, que fueron los que saquearon la casa de la declarante; el Cheli, los hermanos Martín Carrasco, Alejandro Plaza, los hermanos Bercia, Manuel García, Hilario el Toledano, Claudio Chamorro y otros varios. Se acabó. Se acabó. A la cárcel, al paredón, a la fosa. Se acabó. Baste que aparezca tu nombre ahí. Esto en todos los expedientes de testigos que antes os he pasado de esta manera tan rápida. Pido excusas a mis tertulios, pido excusas porque me he entusiasmado demasiado y entonces no he mirado el reloj. Y pido excusas de verdad. Vamos a ver, los expedientes de maestros, y con esto termino, y de maestras, estos expedientes no se encuentran tan fácilmente como los anteriores. Para recurrir a ellos hay que ir a Alcalá de Henares, y mi hijo y mi mujer, como yo estaba dando clases, no podía ir por la mañana, que es por la mañana, en el horario de mañana, cuando te dejan consultarlo, fueron con los expedientes de los maestros y las maestras para ver qué había pasado con ellos. En Alcalá de Henares, pues lo que se hace es que te sientan por separado, no te dejan los móviles para sacar fotos, no se pueden sacar fotocopias, no se puede hacer nada, todo tiene que ser anotado. Y bueno, vamos a ver, las anotaciones que hicieron tanto mi mujer como mi hijo fueron tremendamente interesantes. Vamos a ver, mirad lo que se hacía con los maestros, con 60.000 maestros. En un primer momento se peinaban los pueblos pidiendo informes a los alcaldes. Después se exigió a todos los maestros que solicitaran su propia depuración como condición para seguir ejerciendo. Para volver a ingresar, tenían que pedir adhesión a los principios del movimiento. Se les exigía relatar cómo habían recibido el levantamiento del 18 de julio,
así como sus afiliaciones políticas, su actividad privada o delatar a sus compañeros. Se les acusó de todo tipo de cosas. De hecho, para el régimen nacional catolicista, todos habían cometido ya un delito, todos y cada uno, ya que la República mandó sacar de las aulas los crucifijos. Con todo ello se aprovechó por parte de los vencedores de la guerra para colocar a familiares o allegados en los puestos de maestros o de directores de escuela. Así se construyó esa educación que dicen, joder, como la educación de antes, así se construyó esa educación, a base de esto. ¿De acuerdo? Bien, los maestros y maestras de Alcorcón que fueron depurados tenían que presentar hasta 20 documentos, tenían que hablar con la Guardia Civil, tenían que hablar con el alcalde, tenían que hablar con el oficial militar presente, tenían que hablar con el cura, tenían que hablar con todo esto, y todos tenían que hacer informes favorables. Si no había informes favorables, bien, en muchos de los casos les dejaron seguir siendo maestros, pero en más de un caso lo que no les dejaron es poder acceder a puestos superiores nunca más, a recibir los honorarios que les debían, en fin, que de alguna manera sí sufrieron esa depuración y un miedo exacerbado. No obstante, sí se da el caso aquí de varias maestras que sí habían recibido las instrucciones de la República de un modo hostil, porque, como en todos los gremios y en todas partes, y yo que pertenezco al de la enseñanza, no todo el mundo piensa igual, pero ellas lo utilizaron para hacerse más adeptas al régimen, hacerse como heroínas, recibir una mejor situación, a la par que posiblemente delataban a compañeros. Lo cual, pues estamos hablando de que ni ellas tenían que haber pasado por la situación, ni ellas deberían haberse visto en una situación semejante, y ni mucho menos haber llegado al punto al que se llegó. El caso de los maestros y las maestras es un caso sangrante, y hay solo un archivo en Alcalá de Henares dispuesto para estos 60.000 casos. Bueno, a mí pues me gustaría seguir hablando mucho más y mucho más, pero yo lo que creo importante ahora, os he contado un poco lo de Alcorcón. Como veréis y comprenderéis, se puede profundizar mucho más, y no estaría mal a lo mejor pues sacar de todo esto algo. De hecho, nosotros lo que sí hemos pedido dentro de la propuesta aprobada es que el archivo municipal tenga a disposición de cualquier vecino, de cualquier persona interesada, de historiadores, profesores, familiares, de quien se quiera, se pueda disponer en el archivo municipal de estos expedientes, o bien la posibilidad de conseguirlos a petición para poder hacer estudios, y eso estaría bastante bien. Que tenemos 2 universidades públicas, tenemos 11 institutos, tenemos 22 colegios aquí en Alcorcón, todo estoy hablando todo público, y sí se puede hacer estudios de todo esto, a la par que personas que estáis aquí, que podáis acudir y podáis emprender unas tareas de investigación que, si se nos da la posibilidad, pueden hacerse bien. Yo lo que creo es que ahora debemos dar el salto. Estamos todavía en el territorio nacional, y hubo muchos españoles que acabaron en campos de concentración nazis, que construyen eso que se llama la intrahistoria, españoles republicanos que ahora os contarán, considerados finalmente como apátridas, personas denostadas, personas olvidadas, que sufrieron en los campos de exterminio nazis, sufrieron el peor de los horrores posible. Y esa intrahistoria, de verdad, con la investigación que ha hecho mi hijo Fernando, yo creo que va a abrir los ojos de alguna manera.
bueno, por mi parte, si hay posibilidad y no os habéis caído de sueño o de lo que sea, después si queréis podemos hablar o tener algún debate o responder alguna de las preguntas que queráis hacerme. Gracias.